Profe, buenas tardes.
Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. Doctora, buenas noches. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Ya vamos terminando poco a poco con este módulo, haciéndolo casi imposible. Lo logramos, al parecer. Estamos haciendo práctica virtual de todas las materias del área del derecho penal. Y el día de hoy vamos a empezar con, o a continuar con lo que empezamos ayer, que fue criminalística y sus ciencias auxiliares. Específicamente estamos un poco con balística, y vamos ahora a ver cómo se unen esa balística de efectos con la medicina legal. ¿Listo? Previo a ello, quiero manifestarles que este fin de semana quedará subido en plataforma la metodología para el parcial. Ayer les comenté un poquito, pero teníamos problemas de audio. Y es que el parcial final va a ser un video que van a realizar ustedes, no puede superar los 5 minutos y debe ser en tríos. Ustedes eligen sus compañeros. ¿En qué consiste? No me vaya a decir que está haciendo tríos en video, ¿no? Sino hace un video con 3 compañeros suyos en el sentido de elegir una de las 3 opciones de parcial. Ustedes son libres de elegir la que deseen, que se les va a presentar. Van a tener las opciones entre hacer una escena de los hechos, procesarla en el sentido en que les enseñó Jeffrey, junto con otras cositas que les voy a enseñar yo hoy. La segunda, que se refiere a la posibilidad de realizar un contrainterrogatorio, un interrogatorio cruzado de testigos. Por eso necesitamos a 3 personas, porque sería fiscalía, defensa y un testigo. Y la tercera, que es la posibilidad de entre los 3 realizar el estudio completo o el proferimiento de una sentencia, incluyendo la individualización de la pena y la concesión o no de subrogados y sustitutos penales. Esas son las posibilidades que tienen. Es muy importante tener en cuenta que las personas que van a procesar escenas de los hechos, como son 3, busquen una metodología que se los facilite. Es decir, como no se pueden reunir por obvias razones, escenifican la misma escena en sus diferentes casas y cada uno hace una parte y luego los editan y los pegan los 3, o hacen una escena en un solo lugar y cada uno de ustedes va haciendo el procedimiento aparte en su casa y luego unen las 3. Esa es la que veo más compleja, la verdad, pero pues les dejo la opción por si quieren tomarla. Es muy importante que esas personas que van a hacer la escena o el procesamiento de la escena, no vaya a haber ninguno que piense que su papel va a ser el del muerto. Ah, no, yo voy a procesar una escena y yo fui el muerto, profe. No, eso no es un parcial, eso no sirve. Si van a manejar un muerto, me hacen un favor y manejan un muñequito, ¿listo? No quiero que ninguno se las dé de chistoso pasando consultorio 4 en el parcial final dándoselas de muerto, ¿listo? Entonces, ya teniendo claras las reglas, a más tardar el domingo va a quedar subido en plataforma el parcial para que lo puedan ir adelantando. Ojo, ¿qué van a adelantar? Pónganse de acuerdo con sus compañeros y van adelantando cuál van a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes ya vieron escena de hechos con Jeffrey, manejo de escena, entonces ya pueden hacer esa parte. Pero los que van a hacer interrogatorio cruzado no pueden hacerlo todavía porque eso lo vamos a ver el martes, confiando en que hoy terminemos medicina legal. Entonces, ojo, ni nadie me puede enviar el parcial todavía. Lo deben enviar el jueves desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. No lo pueden enviar antes, ¿listo? Entonces, no quiero que de pronto se vayan a adelantar a hacerlo y digan, ay, profe, yo lo hice mal y yo ya lo envié, no sé qué. No. Por eso les digo, les voy a dar información suficiente, sobre todo a los que necesitan interrogatorio cruzado, para que lo hagan entre martes y miércoles, y con eso tienen la posibilidad de hacer el video. Ojo, el video no puede superar los 5 minutos. Es video, no es audio. Necesito audio y video a la vez. No es que se graben por pedacitos, solamente la voz de, es audio y video. ¿Listo? En eso va a consistir el parcial final y todos lo deben presentar. No es que me vayan a salir por ahí con una pregunta que me salió un compañerito de la mañana, del curso de la mañana. Profe, como yo ya pasé los 2 primeros parciales, ¿tengo que presentar el final? Pues adivina. Sí, mi amor.
Porque aunque tú no lo creas, es muy posible que a pesar de haber pasado los 2 primeros parciales, si no presentas el último, pues tendrías en teoría un aprobado que sería casi un 0. Si pasáramos esto a método cuantitativo, que lo puede llegar a hacer la universidad si se levanta la cuarentena, y en consecuencia perderías la materia. Entonces la idea no es que ustedes terminen tirándose la última materia de la carrera y no se puedan graduar. Entonces todos deben presentar el parcial final independientemente de que hayan aprobado los 2 parciales anteriores. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o tienen alguna pregunta, doctores queridos, sobre el parcial? Listo. ¿No veo manitos levantadas? No, no hay manitos levantadas. Entonces, aclarada esa situación, doctores queridos, seguimos con el tema en el que estábamos ayer. Ayer nosotros empezamos hablando de criminalística, pero desde el punto de vista de los dictámenes que realizan los peritos. Ya Jeffrey les habló un poco de cómo se maneja la escena de los hechos, que es la llamada criminalística de campo, y ayer empezamos con la criminalística de laboratorio. Dentro de la criminalística de laboratorio vimos ayer un poco de documentología, en donde hicimos un análisis y cambiamos posiciones ahora como eventualmente defensores para ver cómo se ataca a un perito cuando el dictamen o la base de informe de opinión pericial, que fue lo que vimos ayer, el informe del perito, no guarda correspondencia con lo que debería ser exigible para el perito. Las inconsistencias en un dictamen pericial de carácter documentológico. Veíamos ayer entonces cómo se debe manejar el lenguaje de carácter técnico para poder entender lo que nos está diciendo el perito y establecer la diferencia entre el documento dubitado y el documento indubitado. ¿Listo? Y cómo es que se debe eventualmente interrogar al perito, que lo vamos a hacer con más calma el día martes, confiando en Dios. Ahora, después de eso empezamos a ver un poquito de balística. Les decía yo que la balística se clasifica en 3 grandes grupos, como en 3 grandes momentos, que es la balística interna, que es la que se encarga de estudiar las armas de fuego, su funcionamiento y clasificación. La otra que se llama balística externa, que es lo que ocurre desde que se produce el disparo, como tal, desde que deja el proyectil, perdón, la bala, el cañón del arma, y finalmente la balística de efectos, que es lo que causa en el blanco la bala como tal. Ayer estábamos hablando de esa situación específica y tuvimos algunos problemas de conexión y tuvimos que parar. Les pedí ayer que interrumpiéramos esa parte porque vamos a hacer unos ejercicios y necesito que todos se escuchen muy bien para que no tengamos inconvenientes. ¿Tenemos algún problema de audio el día de hoy? Ok, creo que no. Siendo así, de todas maneras voy a quitar mi cámara para que al momento de iniciar compartir pantalla no vayamos a tener inconvenientes de pronto. Si en algún momento empieza a fallar de nuevo el audio, me informan por favor. ¿Listo? Entonces, doctores queridos, continuemos con balística, empatada con medicina legal. Ahora, lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla es lo que se llaman las posiciones anatómicas. Estas posiciones anatómicas se realizan para todo dictamen de medicina legal, incluyendo los de balística, incluyendo los de lesiones e incluyendo los de necropsias. Se utilizan estas posiciones. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que se manejan 3 ejes específicos. Permítanme un segundo ya. 3 ejes específicos. Un eje que se llama el eje coronal o coronario. Ustedes lo están viendo en este momento aquí. Es este de acá. Que divide el cuerpo justo por la mitad de la cabeza, pero en 2 mitades, una frontal y una trasera, por decirlo así. Este eje que divide la cabeza de esa manera, el cuerpo de esa manera, divide el cuerpo en 2 mitades que se llaman la parte posterior y la parte anterior. Posterior y anterior. Creo que sí me va a tocar dejar mi
mi video, porque si no, no me ven hacer monerías aquí. Esperen a ver aquí, chucho. Listo. ¿Dónde está mi cámara? Ya, acá estoy. Listo. Entonces, supongamos que es como una super cuchilla, por decirlo así. Y pasa la cabeza justo por acá, dividiendo el cuerpo en dos mitades. Ustedes las están viendo ahí. Digamos que estoy de lado, acá. Entonces, esta será la mitad anterior, el frente, y la de acá, plano posterior. Ese es el eje coronario, ¿de acuerdo? Ahora, hay otros ejes específicos que se llaman ¿cómo molestan con esa entradera? Perdón. El plano sagital. El eje o plano sagital también divide el cuerpo en dos mitades, pero en vez de hacerlo así, lo hace así, ¿de acuerdo? Divide el cuerpo en dos mitades, en una izquierda y en una derecha, ¿listo? Y finalmente tenemos otro plano que pasaría justo por el medio del vientre, por decirlo así, o a la altura de la cintura, que se denomina el eje transversal o plano transversal, ¿listo? Que divide el cuerpo en dos mitades también, la superior y la inferior, ¿listo? Entonces, superior, inferior, anterior, posterior, izquierda y derecha. Así es como se manejan los ejes y así es como nos van a explicar a nosotros no solamente las trayectorias de los disparos, cuando estamos hablando de balística de efectos, sino que eventualmente también nos van a hacer la descripción de las lesiones teniendo en cuenta esos planos, la cercanía respecto de cada uno de los planos para ubicar los lugares exactos en donde se hayan producido las lesiones. No estoy hablando que sean solamente lesiones con arma de fuego. Insisto, cuando están describiendo lesiones, lo van a hacer tanto con armas de fuego como con armas cortopunzantes, como con armas cortantes o con armas punzantes, con cualquiera de ellas. O eventualmente las llamadas lesiones por quemadura o lesiones de arrastre. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, doctores, frente a los planos, cómo se dividen y demás? Hablen ahora o callen para siempre. Listo. Avanzamos. Ahora, cuando estamos manejando escenas de hechos donde eventualmente encontremos cadáveres, que ya Jeffrey les explicó cómo se abordan las escenas, cómo se acordonan y demás, es importante tener en cuenta que los primeros respondientes o en las actas de inspección a cadáver nos van a referir la posición del cadáver. Las posiciones del cadáver son esas que se encuentran en pantalla junto con las llamadas flexiones. Ya les voy a explicar cada una. Entonces, decúbito dorsal quiere decir que el cuerpo está apoyado en la espalda, lo que llamaríamos comúnmente boca arriba. Ese es el decúbito dorsal. Decúbito abdominal es cuando el cuerpo está apoyado en el abdomen o en el frente, lo que llamamos boca abajo. Posición sedente o del sedente, que son los sentados. La posición fetal, que puede ser fetal sedente o fetal decúbitos, es decir, fetal sedente cuando la persona está sentada como acurrucada, por decirlo así. Se llama posición fetal sedente, que se combinan porque está sentado y a la vez está acurrucado. La posición fetal acostado, que puede ser un decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho, es decir, cuando está en posición fetal acostado hacia la izquierda o de posición fetal acostado hacia la derecha. La genupectoral, que es la que el cuerpo descansa sobre el pecho mientras las rodillas permanecen flexionadas, es decir, como si fuesen cuatro paticas, pero en vez de estar apoyado en las manos, está apoyado en el pecho y la barbilla o la cara, cualquier parte de ella, está en contacto directo con la superficie. La están viendo a mano izquierda inferior. También tenemos las suspensiones, que son las típicas de las personas ahorcadas, suspensiones completas, suspensiones parciales o incompletas, como las que están viendo ahí, cuando las personas se cuelgan de lugares
en donde no tienen la suficiente altura, entonces igual logran ahorcarse o las ahorcan y nos describirán eventualmente en las actas de primer respondiente que les llegó Jeffrey o en las actas de inspección a cadáver la posición en que fue encontrado el cadáver. ¿Listo? Ahora, volvamos entonces al punto de las heridas por proyectil de arma de fuego. Yo no voy a ser tan supremamente gráfica porque ustedes ya vieron criminalística. Entonces lo que vamos a manejar aquí son unas escenas, unas escenas no, sino unas imágenes muy académicas para no herir susceptibilidades y además porque ustedes ya vieron suficiente sangre en criminalística. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de lo que estábamos hablando ayer, de los orificios de entrada y los orificios de salida. Les decía yo a ustedes que dentro de la balística de efectos no solamente nos van a decir las trayectorias de los disparos basado en los planos que acabamos de ver, es decir, si son postero-anteriores, antero-posteriores, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, superior-inferior o de inferior-superior, sino que además nos van a definir por dónde ingresan los proyectiles y por dónde salen. Por dónde ingresan se llaman orificios de entrada y por dónde salen se llaman orificios de salida. Es importante tener en cuenta que no siempre vamos a tener orificios de salida. Un momento que me están haciendo una pregunta en el chat y esto no está mostrándome. Un segundito. Perdón. Listo. Entonces, independientemente de eso, ayer veíamos cómo eventualmente los orificios pueden llegar a ser identificados por los balísticos teniendo en cuenta, en principio, los rastros que pueden haber alrededor del orificio cuando son de pólvora o son eventualmente quemaduras, que son los que generan los llamados tatuajes, o si eventualmente tenemos los bordes evertidos, es decir, los bordes hacia adentro. Entonces, ayer les explicaba con una hoja, ustedes hicieron el trabajo, el experimento, y metían un espero en la hoja y se daban cuenta que los bordes al traspasar pues obviamente quedaban hacia adentro. Entonces cuando es un orificio de entrada pues los bordes de la piel van a quedar hacia adentro. Cuando es un orificio de salida pues van a quedar hacia afuera. ¿Listo? Otra de las características para identificar los orificios de entrada y diferenciarlos de los orificios de salida, es que los orificios de entrada suelen ser más limpios, en el sentido en que se ve perfectamente la circunferencia y que suele ser del mismo tamaño o del mismo diámetro del proyectil, es decir, se ve muy bien el huequito y es del mismo tamaño del proyectil. Pero cuando ya el proyectil ha recorrido parte del cuerpo, comienza a deformarse, además por el mismo impacto con la piel y con los músculos, y si se golpea contra un hueso y no sé qué, y si se más, todo eso hace que el proyectil se deforme. Y entonces cuando salga, si es que sale, porque no todos salen, los proyectiles van a dejar un agujero más grande que parecería ser como si le hubieran dado un disparo con un arma de mayor calibre, pero no es así, es un orificio de entrada y es un orificio de salida. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los balísticos de efectos o balísticos forenses durante las necropsias? Lo primero van a hacer unas cosas que se llaman el traspaso de las líneas. Les voy a explicar en qué consiste. El traspaso de las líneas es que tienen unas varillas, literalmente son unas varillas, que atraviesan el cuerpo. Entonces, si la persona, pues obviamente ya falleció, lo que van a hacer es que van a establecer la trayectoria de disparo pasando esas varillas desde el orificio de entrada hasta que encuentren el orificio de salida. Y de acuerdo a eso, establecen la trayectoria. Entonces, si por ejemplo, estamos hablando que a una persona le disparan en la cabeza y tiene orificio de salida por acá, pues van a pasar la línea, aquí, la varillita, y de acuerdo a la inclinación de la línea van a determinar la postura del tirador al momento del disparo. Si el tirador se encontraba más arriba de la víctima, vamos a tener una línea así. Supero, inferior. Trayectoria del disparo, ingresa de izquierda a derecha con postura supero porque estaba más arriba el tirador, inferior. ¿Listo? Así es como lo van a hacer. Si está igual, si queda la línea recta,
eso lo establecen por unos grados. Si la línea queda recta, van a decir que estaban a la misma altura. Y si es infero superior, es decir que el tirador estaba más abajo, pues la línea va a quedar así, y como el orificio de entrada está por acá, pues entonces queda infero superior. ¿Hasta ahí me entendieron, doctores queridos? ¿Alguna duda? Ok, listo. Ahora, no solamente nos van a establecer la trayectoria de los disparos ubicados en los planos que ya vimos inicialmente, sino que además nos van a establecer la distancia de los disparos según los rastros que encuentren en esos orificios de entrada sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes están viendo en este momento en pantalla, voy a hacerles más grande la diapositiva, están viendo en pantalla las posibles heridas que generan las diferentes trayectorias, perdón, las diferentes distancias de disparo. Entonces, en la parte 1 o en la parte inicial, la primera fotografía, están viendo la herida aproximada que queda con un cañón tocante. El cañón tocante, ayer les decía que es el que nosotros, antes de saber de esto, denominaríamos a quemarropa, pero realmente la quemarropa es otra cosa. El cañón tocante es el contacto del cañón, así, con la piel o con el blanco, con la piel de la víctima. Es decir, que no hay espacio entre ellos. Ese cañón tocante puede ser total o parcial, es decir, o puede estar completamente afirmado o parcialmente afirmado. Si de todas maneras una parte del cañón del arma toca la piel de la víctima, vamos a encontrar una lesión como la que aparece en la primera imagen que ustedes están viendo, que se ve como si fuese una herida causada con cualquier cosa, menos con un proyectil de arma. ¿Por qué? Porque es que como está tan supremamente cerca, el proyectil ingresa en el tejido blando, que es la piel, y rompe sin necesidad de dejar el círculo concéntrico que estaríamos acostumbrados a encontrar. ¿Listo? Pero cuando ya tenemos una distancia levianamente superior, vamos a encontrar lo que se denominan los quemarropas, que es la segunda escena, en donde como el cañón está levemente separado del blanco, pero no lo suficiente, cuando se dispara, se va a proyectar la nube de humo de la que hablábamos ayer, que tiene unos residuos de gas, de pólvora, de plomo, de bario y de otras circunstancias propias que se generan, o de otros químicos propios que se generan en la reacción termodinámica del arma. Entonces, ¿qué ocurre? Esas partículas microscópicas se van a dibujar en la piel de la víctima y vamos a encontrar heridas muy similares a las que están viendo ustedes en la segunda imagen llamada quemarropa. Ahí además vamos a ver que por la cercanía de esa nube de gas que sale de aquí del cañón del arma con la víctima, vamos a encontrar una quemadura. ¿Por qué? Porque es muy caliente lo que está saliendo y no alcanza a tener el tiempo suficiente para alcanzar a enfriarse y entonces se dibuja en la víctima. Ese, doctores, es lo que se denomina el falso tatuaje o anillo de enjuagamiento de Fish, se llama también. ¿Por qué se llama falso tatuaje? Porque cuando ustedes bañan a la víctima, sí, a las víctimas las bañan, a los cuerpos los bañan, y desaparece. O sea, parece una quemadura, pero no lo es. Desaparece porque solamente es material particulado. Mientras que el tatuaje real que suele ocurrir con el cañón tocante es si deja una quemadura total dibujada, que tú la puedes jugar y aparece de todas maneras en la piel de la víctima. Ahora, los disparos a corta distancia van a dejar cada vez menos señales del material particulado, ustedes las están viendo acá, y menos quemadura. Y los de larga distancia son los que nos dejan un orificio perfecto en la víctima, desde que estemos hablando de proyectiles que sean de alta velocidad. Ahora, ¿cuánto es corta distancia, larga distancia? O sea, ¿al cuánto tiempo yo considero que puedo encontrar un proyectil de corta o de larga o de mediana distancia? Listo. Acá hay una gráfica que trata de explicarles eso y dice que en teoría la boca de jarro y la quemarropa, no quedó aquí completa. La boca de jarro es contacto firme, ¿no?
Contacto firme con la piel. Esa es a muy corta distancia, que es llamada bocajarro. ¿Listo? A quemarropa se entiende que está a menos de 50 centímetros de la víctima. A corta distancia, a menos de 2,50 metros o 2,50 metros. Y a larga distancia, a más de 2,50 metros de distancia. Los criminalistas y los balísticos, ustedes van a encontrar que en esto también hay doctrina, es decir, existen diferentes opiniones sobre las distancias específicas y no nos señala en una sola posibilidad, lo que les decía. La gran mayoría lo que sí tienen de acuerdo es que el bocajarra es contacto firme o contacto parcial, pero de ahí para allá empiezan a cambiar sobre lo que se considera quemarropa o lo que se considera corta distancia. Por ejemplo, aquí estamos hablando de próximos al contacto o corta distancia de 1 a 4 centímetros, que sería realmente quemarropa, y medios y lejanos superior a los 40 centímetros. Es un rango muy amplio, la verdad. Cuando uno habla o escucha a los balísticos de efectos que van a los juicios, ellos están más de acuerdo en que además eso también depende de la clase de proyectil que se utiliza y de otras circunstancias específicas, como incluso la contextura de la víctima y en la trayectoria del disparo. ¿Por qué? Les voy a explicar una situación específica que suele ocurrir. Uno esperaría que siempre, cuando se produce un disparo, vamos a encontrar un orificio de entrada y un orificio de salida. Pero eso es muy extraño. Lo normal es encontrar el orificio de entrada. ¿Por qué? Porque cuando el proyectil inicia su desplazamiento dentro del cuerpo, empieza entonces a encontrarse con unas fuerzas propias que generan fricción y empiezan a detener la inercia, empiezan a detener el proyectil. Entre más duro sea el tejido, más posibilidades existen de que no encontremos un orificio de salida. Entonces, por ejemplo, es muy común que los proyectiles que ingresan por zona abdominal tengan orificios de salida. ¿Por qué? Porque en la zona abdominal es poca la osamenta o los huesos que nosotros tenemos. Por lo general lo que tenemos son tejidos muy blandos en toda nuestra zona abdominal baja, es decir, estómago, toda la parte que está por debajo de las costillas y antes de la cadera, entre costillas y cadera, va a generar entonces que en esa parte, como son tejidos blandos, la resistencia que va a encontrar el proyectil sea menor y entonces va a poder recorrer más distancia porque va a tener más velocidad. Pero si llega a estrellarse el proyectil contra un hueso, dependiendo de la velocidad con la que vaya, es posible o que rompa el hueso o que solamente pierda velocidad y se desvía hacia otra parte. En esos casos, cuando hay desviamiento de proyectiles dentro de los cuerpos, podemos encontrar los llamados orificios de reingreso. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, que a mí me disparan acá en el brazo, ¿no? Acá en el brazo. Entonces, en el brazo vamos a encontrar tejido blando, que inicialmente van a ser las capas de la dermis, de la piel, de la epidermis, y luego vamos a empezar a encontrar un poco de músculo. Como yo soy cero musculosa, entonces además soy bastante gordita, van a encontrar además los proyectiles un ambiente propio para desarrollarse ellos con libertad, que va a ser la grasita mía. Entonces van a golpearse ahí y es muy posible que como tienen tan poca distancia, alcancen a atravesar. Pero si golpean en el hueso, dependiendo de la velocidad con la que lleven y de la trayectoria, es decir, de la distancia del disparo, puede llegar con menos velocidad o con más velocidad a mi brazo. Entonces, si golpea con muy poca velocidad, porque fue a muy larga distancia el disparo, entonces va a golpear contra el hueso, es posible que lo rompa, pero aún así salga. Si yo, por ejemplo, en el momento en que me disparan, estoy apoyada contra algo más duro, como por ejemplo la pared, puede ocurrir algo que se llama el fenómeno de los orificios de reingreso. Los orificios de reingreso es que, por ejemplo, el proyectil va a ingresar al revés, vamos a ponerlo por acá, va a ingresar aquí, y acá va a haber una pared. Acá, así, listo. Entonces, entra por acá,
atraviesa y como golpea contra algo tan duro como una pared, se devuelve y vuelve a ingresar. Eso también nos lo van a identificar los peritos de balística de efectos, señalándonos cuál es el orificio de ingreso, cuáles son los orificios de reingreso y cuáles son los orificios de salida si los encuentran. Si no hay orificios de salida, durante la necropsia van a recuperar los proyectiles que quedaron dentro de los cuerpos. Y después es cuando pasan las líneas para establecer las trayectorias de los disparos. ¿Hasta ahí entendido, doctores queridos? Ok. Aquí estamos viendo específicamente unas, voy a cerrar mi cámara porque creo que estamos poniendo problemas de audio. Ya. Estamos viendo específicamente una herida de proyectil causada por contacto flojo. Es decir, que el contacto de la boca del arma no fue total con el cuerpo, fue floja, o sea, no había firmeza, no había fuerza para colocar el arma. Pero de todas maneras, como se produjo el disparo a boca de jarro o boca de jarro, se generó esto que es lo que llamamos el tatuaje. Mira la quemadura. Si tú contrapones la herida con el cañón del arma, vas a ver que se dibuja perfectamente la parte de abajo, que era en donde se estaba haciendo la fuerza. Mientras que la parte de arriba no quedó total porque nos falta la mirilla del objetivo, la de aquí, no se dibujó en el arma, porque ahí el contacto era blando. Es decir, que se apuntó el arma, se puso contra la víctima y esta parte de abajo fue la que se le hizo fuerza a la parte de abajo del arma, de la boca del arma, o del cañón del arma contra la piel de la víctima, mientras que la parte de arriba no. Entonces, estas son la clase de heridas que se producen a boca de jarro. ¿Listo? Ahora, estas son orificios de entrada con distancias intermedias. Ya vimos una a boca de jarro. Estas son con distancias cortas o intermedias. Vean entonces cómo desaparece esa quemadura propia que dibuja el cañón del arma sobre el contacto firme o el contacto blando con la piel de la víctima. Y por el contrario vamos a ver estas pequeñas pequitas, por decirlo así, que realmente son material particulado y partes o residuos de pólvora que quedan sobre la víctima, lo que nos quiere decir que a esta persona, al momento de dispararle, la persona que le disparó no puso firmemente el arma contra él, no fue un disparo a bocajarro, sino que probablemente se produjo a menos de 30 o 50 centímetros de la víctima y por eso encontramos el material particulado de la nube de gases de la que les explicaba, el material de la pólvora, del bromo, del plomo y del bario aquí en diferentes partes del lugar en donde se produjo el ingreso. Pero además, ustedes ven aquí que el orificio muestra claramente los bordes hacia adentro de la cabeza de la víctima y no hacia afuera. Por eso es que sabemos que este es un orificio de entrada. Ahora, bueno, estas son diferentes orificios de entrada que se producen como consecuencia de proyectiles distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay proyectiles que tienen, ayer los veíamos, habían de puntas redondeadas y otras de puntas un poco más agudas, o sea, más puntuditas, y entonces van a generar diferentes clases de heridas de proyectil. Entonces, estas redondeadas y puntiformes, o sea, como las que vimos ayer, como las propias de las balas y de hecho de los fusiles, generan este tipo de entradas, que son entradas mucho más profundas, además porque son proyectiles de alta velocidad, y esos proyectiles de alta velocidad van a tener la posibilidad de atravesar mucho más o generar heridas mucho más profundas. Mientras que en las otras vamos a encontrar heridas como las que están en el primero y en el cuadro intermedio. Ahora, ayer les hablaba a ustedes de las incrustaciones de los restos de las
de las nubes de gases, de las pólvoras, que las vamos a encontrar entre más dispersas estén, entonces entre más grande sea el área, quiere decir que a más distancia se produjo. Mientras las encontremos en menos lugar, quiere decir que fue a menos distancia el disparo. Bueno, aquí ya, eso avancemos. Esto es lo que les digo de cuando los proyectiles ingresan con más velocidad, pues entre más velocidad tengan, pues tienen más posibilidades de atravesar el cuerpo, siempre y cuando no encuentren un elemento lo suficientemente duro para generar desviación o para detener el proyectil. Ojo, no es que un hueso pueda detener el proyectil, es que lo que hace que se detenga el proyectil es que viene con menos velocidad. Incluso en muchas ocasiones queda, ustedes han escuchado que dicen, uy, le quedó a medio centímetro de alcanzar la columna. ¿Pero por qué? Porque el proyectil venía con menos velocidad y fue siendo frenado por las diferentes capas de piel y de músculos que tenía la persona, y gracias a Dios no tocó pues el nervio ni tocó la columna, porque si no, entonces la persona hubiera quedado eventualmente parapléjica o cuadraplégica. Ahora, este es un orificio de salida. Vean lo diferentes que son. Ese orificio de salida que ustedes están viendo en la sien de esta víctima no pareciera haber sido causado con un proyectil de arma de fuego. De hecho, en este caso específico, este orificio de salida es de mayor diámetro del que realmente tenía el proyectil, y ustedes ven que ni siquiera parece redondo o circular o medianamente parecido. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el proyectil sale ya ni siquiera tiene la forma original que tenía, sino es un extracto, un pedacito del proyectil. Entonces lo que salió aquí, perdón, de la bala, perdón, lo que salió aquí fue un pedacito nada más, y por eso quedó esa marca tan extraña en la víctima. Ahora, existen orificios de ingreso y orificios de salida que no son, que son de carácter natural. ¿Qué quiere decir eso? Que en ocasiones, espérenme a ver si aquí tengo uno, este de acá. Este es un orificio de salida natural. ¿Por qué? Porque el proyectil intentó salir por un orificio natural del cuerpo como la nariz. Muchas veces los orificios de ingreso pueden ser por la boca y no los encontramos fácilmente en los casos de los suicidas. Cuando abren la boca, ingresa el proyectil y entonces el orificio de ingreso queda destruido porque está por dentro del cuerpo. Igualmente podemos encontrar orificios de entrada u orificios de salida naturales donde pueden ingresar por las fosas nasales, por la boca, por los ojos, por los oídos, eventualmente por la vagina o por el ano. Por cualquiera de esos orificios naturales pueden entrar o salir proyectiles en un momento dado, y entonces va a ser muy difícil o más difícil aún determinar los orificios de entrada y de salida en los términos normales que veníamos analizándolos para determinar entonces el diámetro eventual o para poderlo reconocer por las quemaduras o los halos de tatuaje. Ahora, estábamos acá, listo. Ok, listo. Ya. Estas heridas de carácter contuso, las heridas de carácter contuso se denominan cuando finalmente hay salida del proyectil y se rompe la totalidad del cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? No siempre ocurren estas heridas de carácter contuso, que son las que rompen, incluso pueden llegar a atravesar el hueso, sino que tenemos eventualmente otra clase de heridas que son por perforación o depresión por empuje. Las de depresión por empuje es cuando el proyectil llega con tan poca velocidad que realmente es lo que llaman los rozones de piel. Es que no pasa, los rasguños, no pasa ni siquiera la etapa muscular, mientras que la penetración o perforación es cuando ya pasa la etapa muscular, y la de herida contusa es cuando ya encontramos rupturas a nivel más interno, incluso huesos y demás. Ahora, los tatuajes, aquí esto ya se los expliqué de los tatuajes falsos y los tatuajes verdaderos. Esto que están viendo aquí ustedes, que son unas heridas por proyectil de arma de fuego, son propias de las heridas por perdigones de las que les hablaba ayer, en donde ustedes van a encontrar esas pequeñas bolitas de acero regadas en diferentes partes del cuerpo. Ojo, este no es material particulado de pólvora, estos son perdigones que generan este tipo de heridas. Y mira el diámetro del proyectil.
Es decir, que este es un estilo o una escopeta o un rifle o algo así y generó el ingreso por acá y además encontramos diferentes perdigones por acá. Bueno, este ya lo vimos. Estos son otras clases de orificios de salida. Estas que son heridas de arma de fuego por escopeta, los orificios de entrada y de salida de armas de fuego, como las escopetas y los rifles a corta distancia, generan destrucción masiva. Además, porque son proyectiles supremamente grandes. Entonces, por ejemplo, en el de la parte inferior, ustedes ven cómo se destrozó la cabeza, casi que totalmente, y se partió en dos, como consecuencia de la fuerza del arma. ¿Por qué? Porque esas, por lo general, las escopetas son para producirse o para producir disparos a larga distancia. Si esta persona utiliza una escopeta para suicidarse, pues mira más o menos cómo va a quedar. Alguna vez en un levantamiento de una persona que se encontraba en posición sedente, ustedes ya saben qué es, se disparó con la escopeta al lado de una pared y nunca encontramos la cabeza. O sea, tocó hacer toda la limpieza de la pared porque todo el material de lo que era su cabeza quedó por toda la pared. Acá es también, entonces, también una entrada de un proyectil de escopeta en la parte de baja del seno de la mujer, y miren el tamaño del orificio de entrada, precisamente porque con esa clase de proyectiles se logra mayor destrucción. Bueno, ahora vamos a ver entonces el estudio de los dictámenes referidos a lesiones de carácter personal. Estamos hablando de lesiones, ya no estamos hablando de homicidios, ni estamos hablando de que estas lesiones pueden darse eventualmente por proyectil de arma de fuego, como las que vimos anteriormente, pero la víctima sobrevive, o cuando se producen con otro elemento diferente, como pueden ser armas de carácter cortopunzante, explosivos o incluso con elementos o vehículos de carácter automotor. Entonces, cuando ustedes vieron, efectivamente, me imagino que sería con el doctor Nelson también, tal vez que ustedes vieron penal especial, ustedes vieron la posibilidad de lo que existe o lo que se denomina como el principio de unidad punitiva aplicable en las lesiones personales. Ese principio de unidad punitiva depende de varios factores, es decir, que cuando ustedes saben bien que cuando se imputan varias de las circunstancias o varios de los daños que aparecen en los artículos 111 y siguientes del Código Penal, se va a aplicar entonces el de pena mayor. ¿Qué les voy a explicar yo en este momento específicamente sobre el delito de lesiones personales y cómo es que debemos tener en cuenta o que debemos interpretar dentro de los dictámenes médico-legales? El artículo 111 y siguientes del Código Penal establecen una diferenciación de las lesiones. En el cuadro que está ahí están resumidos todos los artículos. Les dice a ustedes, en principio hay que determinar las lesiones para determinar ante qué tipo penal estamos frente al tiempo de incapacidad. Me imagino que el doctor Nelson se los explicó, pero si no, se los recuerdo. ¿Qué dice? Hombre, el tiempo de incapacidad al que se refieren las lesiones personales no es incapacidad para trabajar, a pesar de que así lo dice el código, que dice artículo 111, las incapacidades para trabajar inferiores a 30 días, mayores de 30 días, que no superen los 90 y mayores de 90 y así. Ojo, a pesar de que así lo dice, no es verdad. Cuando ustedes escuchen a los peritos de lesiones, cuando escuchen a los peritos de tentativa de homicidio, hablarles de lesiones derivadas de incapacidad, les van a decir a ustedes que la incapacidad que ellos establecen está determinada en el tiempo que tarda el cuerpo en recuperar la totalidad de la normalidad en los tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, voy y le doy un puño, bueno, yo no, porque yo no tengo fuerza, pero los hombres que suelen darse puños en los ojos, en la cara, si alguna vez les han dado un puño o alguno de ustedes ha visto a otra persona como consecuencia de una lesión de un puño en un ojo, se van a dar cuenta que en principio
el ojo va a generar lo que denominamos equimosis, que son los negritos alrededor del ojo. Pero además vamos a tener rompimiento de las conjuntivas, que va a haber sangre masiva en la parte blanca, se va a ver roja la parte del ojo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El médico legista, al momento de valorar la incapacidad de esa persona, nos va a decir en días cuánto tiempo va a durar para desaparecer por completo tanto la equimosis externa como el sangrado interno del ojo, hasta que vuelva el ojo a la normalidad. Y eso perfectamente pueden ser más de 90 días. Pero eso no quiere decir que la persona no pueda ir a trabajar. ¿Cuánta gente no hay con un ojo negro trabajando? No es que esté incapacitado para trabajar, es el tiempo que le toma a la persona, perdón, al cuerpo sanar. Entonces, si usted alguna vez se ha hecho un negrito en una espinilla, es decir, en una pierna, usted se ha dado cuenta que ese negrito pasa por todos los colores del arco iris antes de desaparecer. Entonces, primero es un negrito muy doloroso, después es un moradito, después es un rojito, después es amarillo, después es verde, poco a poco se va volviendo café hasta que finalmente desaparece y se vuelve blanco. Hay veces que los negros duran un mes en desaparecer, pero porque a usted se le desaparezca el negrito que tiene o porque usted se haya golpeado una espinilla no quiere decir que no pueda ir a trabajar. Y sin embargo le pueden dar a usted una incapacidad superior a los 30 días, porque es el tiempo que toma el cuerpo o el tejido en volver a su estado anterior. Entonces, ¿qué determinan las lesiones? En principio, el tiempo de incapacidad médico-legal, que es lo que les digo, el tiempo que se toma el cuerpo en sanar, y lo segundo, la clase de secuela que tenemos. Tenemos una variedad diferente de secuelas establecidas por el legislador que van desde la deformidad física hasta las pérdidas anatómicas. Deformidad física, perturbación funcional, perturbación psíquica, pérdida anatómica o funcional, y cualquiera de ellas puede ser transitoria o de carácter permanente. Además, existen unas circunstancias especiales que hacen que las penas sean mucho más altas, como cuando se realizan con agentes químicos las lesiones o en el rostro. Ahora, ya que sabemos esto y lo recordamos, vamos a analizar un dictamen de lesiones personales. Este es un dictamen real como el que les traje ayer de la Fiscalía en Documentología, en donde vemos todas las partes de un dictamen de lesiones no fatales, es decir, de unas lesiones que no generaron ni la muerte, no generaron la muerte de la persona. Así se van a llamar en principio. ¿Listo? ¿Me están escuchando, doctores? Me está como parpadeando el internet. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Sí, señora. Listo. Entonces, en principio, los dictámenes de lesiones personales van a tener una particularidad, los que se llaman de lesiones personales como tal. Igualmente los de reconocimiento médico-legal por embriaguez y los de reconocimiento médico-legal sexológico comparten esta parte. ¿Qué es? Además de lo de la ciudad, la fecha, el oficio de remisión, la autoridad que la solicita, el número del proceso, todo el cuento, el nombre del paciente y demás, van a encontrar algo que se llama la anamnesis. Aquí está el nombre. Anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La anamnesis es el relato de los hechos que tiene la víctima. Es decir, el médico legista le va a preguntar a la persona. ¿Me están escuchando, doctores? Que me están diciendo que no me escuchan. ¿Me escuchan o no me escuchan, niños? Se está escuchando un poco entrecortado, doctora. Sí, sí, se escucha, profe. Sí, doctora. ¿Ya? Esperemos un minuto que está parpadeando la señal de internet, me la está mostrando inestable. Denme un minutico mientras se ubica. Que se estabilice el internet. Doctora, se escucha muy entrecortado. Denme un minuto que se está estabilizando. Ya. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora sí. Entonces, doctores queridos, ahorita les comparto bien la pantalla porque si lo hago, inmediatamente vuelve y se nos cae. Listo. Entonces, la anamnesis es el relato de los hechos que le da la víctima en ese momento al médico legista. Esto de la anamnesis que se presenta
en dictamen de embriaguez, en lesiones personales no fatales, es decir, cuando la persona todavía está viva, obviamente no va a llegar a contarle a uno nada si está muerta. Y tercero, en delitos de carácter sexual, obedece a una pregunta que hace el médico legista a la víctima y él le dice, ¿por qué estás aquí? ¿O por qué te remitió la fiscalía? Y la persona le cuenta. Lo que le cuente eventualmente al médico, el médico legista lo coloca como la llamada anamnesis. Cuando veamos delitos sexuales se van a dar cuenta del problema de la anamnesis. ¿Cómo es que la anamnesis cobra fuerza en el juicio? Entonces la víctima le puede decir, no, mire, es que yo iba manejando por la 30 y venía haciendo zigzag y entonces me detuvo la policía y creen que estoy borracho, entonces me trajeron acá para ver si usted puede establecer si yo estoy borracho o no. Así lo va a colocar el médico. En delitos sexuales. No, es que lo que pasa es que fue que mi profesor de educación física me realizó tocamientos, o sea, me manoseó la vagina y me manoseó los senos por encima de la ropa. De acuerdo a eso, el médico empieza la anamnesis dentro del dictamen, como tal médico legal, sea sexológico, sea de embriaguez o sea de lesiones, se constituye en un criterio orientador para el examen médico. ¿Por qué? Si en el delito, perdón, en el caso de la persona que llega a decirle a uno que venía zigzagueando en la 30 y que lo detuvieron para que le hagan un dictamen de alcoholemia, pues el médico no tiene por qué venir a chismosearle los genitales al señor o a la señorita, porque a él lo está orientando no solamente la anamnesis, sino lo que le piden que está haciendo. Si le dicen que haga un dictamen de alcoholemia, pues él no puede venir a hacer esa clase de cosas. Ahora, si la víctima, en el segundo caso, está ahí por un delito de carácter, o presunto delito de carácter sexual, y le dice, lo que pasa es que a mí me remitieron acá porque mi profesor de educación física me tocó la vagina y me tocó los senos por encima de la ropa, pues el médico legista, ¿qué va a hacer? Pues un dictamen de carácter sexológico, y en muchos de los casos, los médicos dicen que por esa anamnesis, por ese relato de los hechos, no hay necesidad de analizar los genitales de la víctima. Otros, a pesar de ese relato, lo examinan. ¿Por qué? Porque de todas maneras es un dictamen de carácter sexológico y pues tiene que enfocarse en la genitalidad de la víctima. Ahora, si es un dictamen de lesiones no fatales y la víctima dice, no, lo que pasa es que yo iba caminando y venían unos ladrones y uno me dio una puñalada en el brazo y el otro me dio un puño en el ojo. Pues ¿en dónde va a empezar a buscar el médico las lesiones? Pues en el ojo y en el brazo. ¿Listo? Esa anamnesis se constituye en un criterio orientador para el médico en cualquiera de estos tres dictámenes. Lesiones, sexológico y embriaguez. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, doctores? ¿Me escucharon mejor ahora sí? Sí, señora. Sí, doctora. Sí, doctor. Vamos a ver si ahora sí nos permite compartir la pantalla sin que se nos dañe el audio. Entonces, este es un caso de un periodista. Entonces, tacharon la anamnesis porque él publicó su dictamen y por eso lo pudimos obtener. Entonces, él tachó la anamnesis. No contó, no quiso dejar ahí qué fue lo que quedó, pero pues igual en el dictamen original aparecía. Luego aparece o inician los antecedentes médicos importantes. Hay un protocolo completo para realizar cada informe de medicina legal. Uy, profe, pero eso debe ser terrible de conseguir. No, señor, está publicado en la página del Instituto Nacional de Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Medicina Legal. Ustedes pueden descargar todas las versiones de cómo se hace, qué debe hacer cada perito en cada especialidad que se le pide. Y de hecho, les pido por favor que lo hagan a los que se van a dedicar a penal. ¿Por qué? Porque esto es vital para poder interrogar al perito. Sí, qué podía hacer, qué no podía hacer, cómo tenía que hacerlo, qué no hizo, qué sí hizo, todo. Entonces es importante conocer los manuales de protocolos de medicina legal. Ahora, acá entonces están los antecedentes médicos importantes, eso es un dictamen de lesiones no fatales, y luego empieza él a decirnos la conclusión. Mira, está referenciándonos las clases de lesiones previamente. Dice lesiones patequiales,
que es, bueno, petequiales de hecho, en tercio medio lateral de brazo derecho. Eso también es otra de las clasificaciones de las partes del cuerpo que dividen los miembros superiores e inferiores en tercios. Equimosis moderadas, es decir, negritos, en tercio proximal lateral del brazo izquierdo, herida suturada, es decir, que venía del hospital ya porque ya le habían curado esa herida, se la cosieron, de bordes nítidos en dorso de primer dedo de mano izquierda, sin limitación funcional. Conclusión, mecanismo causal contundente, es decir, que fue un golpe, cortante, un elemento que tenía además bordes, con incapacidad médico-legal definitiva de 10 días sin secuelas médico-legales. 10 días sin secuelas médico-legales. ¿Para qué nos dice eso? Porque nos está diciendo primero el tiempo de incapacidad médico-legal para establecer la tipicidad de la conducta y segundo, las secuelas. Ojo, si aparece con secuelas a definir, es porque la persona necesita volver a un segundo reconocimiento, incluso a un tercero. Entonces, les explico acá una cosa antes de que se me olvide. Supongamos que a una persona, aquí, a una persona inicialmente en primer reconocimiento, por unas lesiones le dan 10 días de incapacidad. Con secuelas a definir. Al vencimiento del término de incapacidad. Ustedes van a hacer un primer análisis de este caso bajo la perspectiva del fiscal. Ustedes como fiscales, usted es fiscal, Epa, usted es fiscal. Me va a contestar lo siguiente. Puede realizar adecuación típica de la conducta basado en esa conclusión. Recuerden, esta es la conclusión, lo que dice el primer reconocimiento, esa es la conclusión del perito, ese es el dictamen del perito, y le dice a usted eso. Conclusión, 10 días de incapacidad con secuelas a definir al vencimiento del término de incapacidad. Usted es el fiscal. Pregunta, ¿usted puede realizar adecuación típica de la conducta basado en esa conclusión? Tienen un minuto para pensar y los escucho. Doctora, buenas noches. Espérame porque no te estoy viendo, mujer. No sé qué se me hizo acá la barrita de herramientas, de hecho. Dime, ¿quién eres? Jenny Arevalo, doctora. Doctora Jenny, dime. Pues al momento de la tipificación entra pues como un delito de lesiones personales, porque pues ahí se puede ver que es 10 días de incapacidad. Si bien es cierto que está para el segundo reconocimiento médico legal, en él se puede especificar si se vio comprometido un órgano vital o si no de haber recibido atención oportuna le hubiera causado la muerte. Ya si el médico verifica y nos indica que existe alguna lesión grave, pues la tipificación sería diferente. Pero por el momento, mi punto de vista serían unas lesiones personales, doctora. Doctora Jenny, ¿en qué artículo vas a adecuar las lesiones? En el 111. ¿Pero en qué parte? Tiene varias partes, corazón. ¿Cuál inciso? Ya, doctora. Permítame, ya estoy abriendo acá el código. En el artículo 111 que dice, el que cause a otro daño en el cuerpo o en salud incurrirá en sanciones establecidas en los artículos siguientes. Ajá, ¿y? No podríamos decir todavía que el artículo 113, porque allí es cuando se considera que hay una deformidad física transitoria. Listo, entonces, 112. 111, doctora. Listo, ¿y 112? ¿Qué opinas? Dice, incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad que no pasa los 30 días, la pena será de prisión
Pues doctora, yo lo tipificaría en el 111 como lesiones personales. Pero corazón, es que las lesiones personales no tienen ninguna sanción. No, es que las lesiones personales tienen sanción si es el 112, si es el 113, si es el 114, el 115. No me Claro, estás diciendo doctora, el nada. requisito procesal de este sería en la conciliación. No, Llegado el señora. caso ya donde no se concilie, Señora fiscal, vas a perder tu cargo. Doctor Luis Carlos Cartagena, ¿tú qué opinas? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Yo pienso que no se puede realizar una adecuación típica porque no se tiene conocimiento, no se tiene certeza realmente de las secuelas. Pues teniendo en cuenta que las secuelas si son de carácter permanente o transitorio, tienen un quantum punitivo totalmente diferente. Y cuando el médico no las da en el primer dictamen es porque se hace necesario una valoración posterior. Y listo, doctor, muchas gracias. Doctor Diego Vargas. Doctora, buenas noches. Buenas Pues noches. yo pienso que no podemos imputar o no realizar ninguna adecuación típica por lo mismo. Lo que estaba diciendo mi compañero, pues hasta el momento para iniciar con la adecuación, pues tiene que tener una incapacidad mínima pues para trabajar o alguna enfermedad. Es como lo más bajo que hay dentro de las lesiones y pues con el ejercicio pues no nos informan eso, no nos está diciendo qué tanto tiempo o qué tan grave fue para poder adecuarlas. Entonces en ninguno de los demás, del 111 hasta el 116, 17 que va lo de lesiones, pues podemos como tratar de adecuar la conducta. No tenemos la información suficiente para ver que realmente haya pues el daño, que es lo que busca la adecuación típica. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Brenda, ¿tú qué opinas? Doctora, estoy de acuerdo con el compañero que acabo de hablar. Básicamente no podríamos realizar ninguna adecuación típica de la conducta, puesto que no hay secuelas definidas al momento pues, del vencimiento del término. Tendríamos que esperar hasta el momento del vencimiento del término de esta incapacidad para realizar, puesto con respecto a eso, la respectiva adecuación típica considerando qué tipo de secuelas podrían llegar a quedar. Muchas gracias, doctora Brenda. Jenny, cuéntame. Sí, doctora, yo también estoy de acuerdo con los compañeros, puesto que no tenemos un dictamen médico en el cual lo podamos citar por el artículo 113, que podría ser por deformidad, por el artículo 114, que puede ser por una perturbación funcional, por el 115, que puede ser una perturbación psíquica, o aún el 116, que es la pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Entonces, al no tener ese dictamen, esa última valoración que podrían hacer, se lo dijo que podría ser en un primero, en un segundo o en un tercer reconocimiento médico, no lo podríamos hacer aún. Tendríamos que esperar hasta que la última valoración nos dé un dictamen certero para poder adecuarlo en cualquiera de estas, dependiendo de la situación en que se encuentre después de, digamos, de las terapias o de todo el tratamiento que se le haya hecho a la persona y poder dar el veredicto final. Listo. Ok. Señores fiscales, en su mayoría tienen razón. Ojo, lo que pasa es que aquí nos dan los 10 días de incapacidad, pero recuerden que los 10 días de incapacidad o el tiempo de incapacidad no es suficiente, sino que necesitamos saber las secuelas para poder realizar la adecuación típica completa. Entonces, cuando ustedes sean fiscales, si les llegue un caso así, que diga hay que esperar vencimiento del término para segunda incapacidad, no corra a imputar, hombre. Porque si usted imputa así y resulta que después la persona termina con una deformidad, como dicen y demás, pues le terminó perdonando pena. Recuerden que entre más grave sea la lesión, más grande va a ser la pena. Y acá nos dice claramente que las secuelas están a definir al vencimiento del término de incapacidad. Ahora, ya vamos para allá, doctora Kelly. Voy a manejar el mismo caso y le voy a hacer unas modificaciones. ¿Listo? Entonces, ahora, segundo reconocimiento. En el mismo caso, se vencieron los 10 días. Y entonces llega y dice 10 días de incapacidad con secuelas. No, le va a decir que 15 días aquí. Con secuelas a definir al vencimiento
de la incapacidad. Tercer reconocimiento. $15 días de incapacidad definitiva sin secuelas. Listo. Usted es fiscal. Realice la adecuación ¿listo? Tenemos ya completos los reconocimientos. En el primero dijeron que eran 10 días de incapacidad con secuelas a definir. Cuando se vencieron los 10 días, le hicieron el segundo reconocimiento y dijeron no, 15 días con incapacidad a definir. Y al vencimiento de la incapacidad se vencieron esos 15 días y en el tercer reconocimiento dice 15 días de incapacidad definitiva sin secuelas. Realicen la adecuación típica ahora, doctores. Porque obviamente ya pueden, ¿no? Tienen 3 minuticos, son las 7:12. Doctora Señora. Jenny Arevalo, vuelvo, insisto, son lesiones personales. Espera. Artículo 111. Doctora Jenny, espérame. Espérame que se venza el término para que todos puedan participar al mismo tiempo. ¿Listo? Ok. Levanta la manito y tenla ahí y ya te doy el uso de la palabra. Todos los que vayan a participar, levantan la manito. Ahora sí, entonces vamos con... esperen porque aquí no me está mostrando a los participantes. Aquí. ¿Dónde están ustedes? No los veo. No me dejan. Doctora Jenny, comienza. Doctora, mi tipificación para ese caso sería lesiones personales, artículo 111. Pero ¿y? Pues doctora, como no dice que pues no existe ninguna deformidad física, ni existe alguna perturbación, lesiones personales, doctora, solamente lesiones, 111. Ok, vamos entonces. Tú eres la doctora Jenny Joana, ¿no es cierto? Sí, señora. Gracias, doctora querida. Doctora Jenny Andrea, es que las confundo. Sí, señora. Para mí es artículo 111 lesiones y artículo 112 inciso 2, donde dice artículo 111 lesiones, artículo 112 incapacidad para trabajar o enfermedad, inciso 2. Si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a los 30 días, y en este caso hay 40 días, no supera los 90 días. Esto tendrá una sanción o una pena de prisión y una multa. Para mí lo tipificaría en ese. Listo, muchas gracias, doctora Jenny Andrea. Doctor Juan Pablo Arango. Profe, buenas noches. Igual estoy de acuerdo con la compañera Jenny, que se aplicaría el inciso segundo del artículo 112. El 111, pues lesiones, pero el inciso segundo del 112 para la pena que indica de 16 a 54 meses con una multa de 13.33 a 30. Listo.
¿Alguien más? Después no digan que no les avisé. ¿Listo? Ok. Doctores, si ustedes fueran fiscales en este momento, doctor Juan Pablo Arango, dime. Juan Pablo Arango. No, qué pena, Doc. Qué pena, Doc. ¿Se No, te no. salió la manito? Bueno, listo. Señor. Jenny Joana Torres Arevalo, señora. No, doctora, discúlpeme, le estaba bajando la mano. Germán Giancarlo, ¿vas a hablar o también se te saltó la manito? Hola, doctora. No, no, señora. Se tipificaría delito de lesiones personales, artículos 111 y 112, inciso primero, doctora. Inciso primero. ¿Por qué? Germán, Sí, se me fue el micrófono. no te preocupes, dime. ¿Por qué, señor fiscal? Porque dice que el daño consiste en incapacidad para trabajar que no supere los 30 días. Entonces la pena será de 16 a 36 meses. Pues sí, corazón, pero basado en el caso, ¿por qué? Porque la incapacidad es únicamente de 10 días si no tiene secuelas médico-legales, doctora. O sea, para que se adecúen los artículos subsiguientes. Ok, listo. Y como la incapacidad para trabajar, así la persona no tenga trabajo, de todas maneras se ajusta al artículo 112. Germán, ¿tú estabas conectado desde el comienzo en clase, corazón? ¿O llegaste un poquito tarde? No, doc, sí estaba conectado y escuché lo que su merced dijo, pero pues también pienso que si la persona no tiene ninguna ocupación, la incapacidad para trabajar precisamente recae también sobre las labores o su ocupación diaria, así no figure como tal, trabajando como tal, mejor dicho. Ok. Doctores, si ustedes fueran fiscales, yo me encargaría de que perdieran su cargo. Lo peor es que ustedes ya vieron esto. Niños queridos, para realizar la adecuación típica como fiscal, lo único que me importa es lo que diga definitivo. De resto no me importa nada más. Quiere decir que el médico consideró que esta persona salió en 15 días, sanó por completo. Entonces, el término que tomamos para la adecuación es el final. No lo sumamos, no son 10 más 15, ni los 10 iniciales, ni los 15 segundos. Ojo, son los definitivos. Entonces, esta persona salió o sanó definitivamente en 15 días y quedó sin secuelas. En consecuencia, lo que dice el doctor Germán Giancarlo es parcialmente cierto. Es decir, adecúan el 111 y 112, inciso primero, pero ojo, no es porque fueran 10 días, doctor Germán Giancarlo, ni porque tenga o no tenga trabajo, eso no importa, porque yo ya les dije a ustedes que el término de incapacidad en este caso es incapacidad médico-legal y no es incapacidad para trabajar. Entonces yo puedo coger a una persona y pegarle 50 puñaladas y como no tiene trabajo, entonces no importa. No, eso no tiene nada que ver, tenga o no tenga trabajo es lo mismo. Lo que me interesa es el tercer reconocimiento, el definitivo. Si en el primero me dice que es definitivo, pues es definitivo y ya, y ese lo tengo en cuenta. Si en el segundo me dice que es definitivo, pues ese lo tengo en cuenta. Si es el primero, pues ese lo tengo en cuenta. ¿Listo? No sumo los términos de incapacidad, no los sumo. Y solo tengo en cuenta el definitivo. Entonces, doctores queridos, es que yo no entiendo por qué. ¿Alguien puede levantar una mano, por favor, para volver al módulo? Porque no me está dejando ver. Gracias. Muy queridos. Acá, listo. Acá. No sé por qué no me está mostrando ahora, no me deja salir de esta pantalla. No me deja salir de esta pantalla y quiero llorar ya. Listo. Dejar de compartir pantalla. Listo. Entonces, volvamos ahora al dictamen que estábamos estudiando del caso real. La persona tiene aquí incapacidad médico-legal definitiva. Doctores, incapacidad médico-legal definitiva de 10 días sin secuelas. Ya, no hubo necesidad de más reconocimientos. 10 días sin secuelas. Ojo con eso, no sumen días de incapacidad. Por eso es que es mejor siempre cuando vemos medicina legal, yo trato de darles medicina legal siempre en consultorio 4, que ustedes entiendan cómo se leen los dictámenes de lesiones. Pueda que usted no vaya a ser penalista, pero los dictámenes de lesiones le pueden pasar a cualquier persona en este mundo.
Un familiar suyo va pasando una calle, lo atropella un carro, dictamen de lesiones. Un vecino suyo le da por armarle problema a usted, dictamen de lesiones. Y usted pueda que no sea penalista, pero necesita interpretar esto. Entonces, ojo, si es fiscal, jamás impute hasta que no aparezca la definitiva. La definitiva. ¿Listo? Si es apoderado de víctimas, no deje que el fiscal impute hasta que venga la definitiva. Y usted no se ponga a conciliar sin saber la definitiva. Porque qué tal que su cliente esté peor y usted resulte conciliando por nada. Hay que esperar el dictamen definitivo. ¿Listo? Y si usted es defensa y el fiscal comete esos errores, usted quédese callado y acepte cargos para que se ahorre la pena. Porque si el dictamen después agrava por unas secuelas, usted ya aceptó los cargos y ya no le pueden variar. ¿Listo? Uno juega con esto dependiendo del rol que tenga en el proceso. ¿Más claro, mis amores? Ahora, vamos a ver acá. Vamos a ver acá, ahora, el asunto del dictamen o la interpretación médico-legal sexológica. Este es el otro dictamen que les contaba, en donde también hay anamnesis y la víctima llega contando. Lo que pasa es que en el dictamen legal médico-sexológico, en el dictamen médico-legal sexológico, cuando el perito va al juicio, lo hacen leer su anamnesis. ¿Por qué? Porque van a establecer algo de lo que, no sé si ustedes todos estuvieron en la conferencia o no, y si no, pues le pueden mirar después, que por ahí están publicadas en internet, en la conferencia de delitos sexuales que dicté. Hablan de algo que se llama la corroboración periférica del relato, es decir, la posibilidad que tiene el niño de mantener el mismo relato o la víctima de mantener el mismo relato desde la primera vez que lo contó hasta la última que llega al juicio. Y entonces la fiscalía muy hábilmente hace que el médico legista que examinó a la víctima en medicina legal, en el dictamen sexológico, lea la anamnesis. Lea la anamnesis y dice, mire, la víctima siempre ha dicho la verdad, entonces se lo reiteró a todos y eso quiere decir que el caso sí pasó. ¿Acaso es que al médico le consta lo que le dijo la víctima? Ahora, ¿lo que el médico colocó ahí realmente fue lo que dijo la víctima? ¿Textual? ¿Cómo lo corroboramos si no hay grabación de lo que dijo la víctima? ¿Qué tal que el médico lo haya resumido? ¿Qué tal que el médico haya entendido mal? Esas son cosas que como abogados tienen que atacar y como fiscales tienen que cuidar y como apoderados de víctimas deben cuidar. Recuerden que el apoderado de víctimas lleva una función muy pareja con el fiscal. Es casi un segundo acusador. Y el Ministerio Público, sí, si alguno de ustedes llega a ser delegado del Ministerio Público, me avisa para pasarle una hoja de vida y que me tenga en cuenta. Porque se van a estar ganando más o menos unos 25 millones de pesos mensuales para tirar la piedra y esconder la mano, porque el Ministerio Público no es parte, es un interviniente y se ajusta a la parte que más le conviene. Ahora, ¿cómo se interpreta el dictamen médico legal sexológico? Este es el más complicado de entender. Desafortunadamente, como los juzgados están cerrados, no tengo acceso a una necropsia ni a un dictamen de balística para mostrárselos bien. Pero sí les puedo mostrar un dictamen, o sea, las aproximaciones a un dictamen médico legal sexológico. Lo primero es que a la víctima se le coloca en esta posición que ustedes están viendo ahí. Cuando se trata de una mujer. ¿Por qué? Pues porque le van a analizar la vagina. Entonces, para las mujeres esta posición no es nueva porque es nuestra posición ginecológica. A esa es la que nos toca ponernos cuando vamos a tener bebés o cuando vamos al ginecólogo. Para los hombres, tal vez no, algunos no las conocen, pero esa es la posición que nos hacen hacer a las mujeres. Nos hacen colocar las piernas en unos estribillos especiales que pueden estar altos como está en la primera figura o bajos como están en la segunda. O nos pueden hacer colocar los pies al borde de la camilla y hacer que unamos nuestros glúteos con la parte de nuestros talones mientras estamos acostadas, porque eso permite la abertura de los labios mayores y facilita el examen, ¿de acuerdo? Cuando no tienen estribillos. Ahora, aquí está lo que les decía de la anamnesis. Tengan en cuenta estas sentencias. La Corte Suprema de Justicia le ha llamado reiteradamente la atención a los jueces diciéndoles
que la anamnesis solamente tiene un criterio orientador para el médico, pero que de ninguna manera puede darse por sentado que lo que está diciendo el médico es prueba real de la ocurrencia de los hechos. Esa anamnesis en el juicio se constituye en prueba de referencia porque al médico no le consta, es algo que escuchó de la víctima. Y aún así está en entredicho. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre cuando ya la víctima está siendo examinada? Estas son vaginas. Está siendo examinada por parte del médico. Lo primero es que desafortunadamente estamos en una sociedad que le rinde un culto terrible a los himen, considerando que el himen desde la Edad Media es la simbología de la virginidad de las mujeres. Entonces, si una mujer sangra, si una mujer se queja en su primera relación sexual es porque era virgen, y si no, no era virgen. Y si tiene el himen roto, ya no es virgen, y si no lo tiene roto es porque es virgen. No es así. ¿Listo? En principio vamos a hablar de una vez por todas, ya calzón quitado, porque como yo estoy hablando con cuasi abogados prácticamente en 2 meses, ustedes lo son, y además todos son adultos, y confío que si no tienen una vagina, al menos la han visto. Voy a hablar con toda la profesionalidad que implica esto y les pido lo mismo a ustedes. Primero, ¿qué es el himen? El himen es una pequeña tela. Es una membrana que recubre la entrada de la vagina. No es más que eso. Es casi un cartílago, por decirlo así, y menos que eso, es una membrana. Ese himen va a quedar expuesto en el momento en que la mujer abre sus piernas y el médico con sus dedos separa los labios mayores de la mujer. Va a ver si ese himen recubre por completo la entrada de la vagina o no. Si no la recubre por completo, va a encontrar que se trata de un himen semilunar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo imaginan como la luna en sus fases. Y entonces, si no la cubre por completo, sino solamente una parte, va a considerarla como una media luna. ¿Listo? Los himenes semilunares en ocasiones tienen tanta abertura que permiten que pueda ingresar el pene erecto o cualquier otra parte del cuerpo sin desgarrarse. Pero hay unos himenes muy especiales que se llaman los himenes dilatables, mal llamados complacientes o elásticos, en los que el himen recubre por completo la parte o parcialmente la parte de la entrada de la vagina, y el himen se ha vuelto tan elástico porque ha crecido con la mujer que ha empezado tardíamente sus relaciones sexuales, esto es después de los 20 años, y como se creció con ella se volvió elástico, y entonces va a permitir que el pene ingrese y salga sin generar la ruptura del himen, o que incluso puedan penetrarlo con otros elementos sin que se rompa ese himen. Ojo, elementos normales, ¿no? No es que le vayan a meter quién sabe qué cosa por allá y entonces nunca se va a romper. No, estoy hablando de cosas medianamente utilizadas para conductas de tipo sexual. Esos himenes de esas características no los van a relatar los médicos en sus dictámenes y van a decir que es un himen dilatable que permite ser traspasado o penetrado por el pene erecto o por cualquier otro elemento sin desgarrarse. Es decir, que el médico no puede determinar si esa mujer fue penetrada o no, porque sea penetrada o no sea penetrada, por el himen no lo va a saber. ¿Listo? Ahora, esos son los himenes extraños, entre comillas. Ahora, lo que sí puede pasar, normalmente ocurre, es que los himenes se desgarren al tener la relación sexual, que puede ser consentida o no. Pero adicionalmente, existen otras situaciones en donde los himenes, cuando se rompen, generan desgarros y sangrados, que son lo que ellos denominan los médicos bordes eritematosos. Eritematosos quiere decir que están sangrando. Eso quiere decir que al momento en que se evalúa a la víctima, antes de 24 horas se había producido la ruptura del himen. Eso para relacionarlo con la posible fecha de ocurrencia de los hechos. Entonces, en este caso estamos viendo un himen de una menor de edad de 9 años con un desgarro himenial reciente. Ustedes ven que precisamente por ser una niña tan pequeña, pues el sangrado es abundante.
Es una niña. No solamente va a romper el himen, sino que muy probablemente le va a generar desgarros en las paredes de la vagina o en la parte del vestíbulo de la vagina. Ahora, ¿cómo es que realizan los médicos el análisis para encontrar las lesiones? Porque estas también son lesiones. Ustedes están viendo una imagen en donde se ven los dos dedos del médico abriendo ligeramente los labios mayores de la mujer para poder analizar la vagina y si está el himen o no está. O si está roto, o si está intermedio, si es elástico o no lo es. ¿Qué hace el médico? Se imagina un reloj. Se imagina un reloj, perdón, aquí. Aquí, ya. Se imagina un reloj y lo sitúa, como por decirlo así, en la entrada de la vagina de la mujer o de la presunta víctima, porque puede ser una niña, ¿no? Y ubica ese reloj en cuadrantes, divide en 4 cuadrantes, de acuerdo a las manecillas del reloj, y le va a describir a usted las lesiones encontradas en cada uno de esos cuadrantes. Entonces le va a decir, en el cuadrante entre las 12 y las 3 encuentro tal lesión, entre las 3 y las 6, entre las 6 y las 9, entre las 9 y las 12. Le va a decir qué clase de lesión encuentra. Si encuentra una lesión de este estilo, le va a hablar de desgarros a nivel himeneal, le va a ubicar entonces en qué parte están los desgarros y si son de bordes sangrantes o no, es decir, bordes eritematosos para determinar si es una lesión reciente o si es una lesión antigua. ¿Qué se denomina antigua? Una lesión superior a las 48 horas, porque como de todas maneras estas son mucosas, las mucosas cierran o sanan mucho más rápido que otras, obviamente dependiendo de la magnitud de la lesión. Estos también son desgarros a nivel himeneal, pero estos ya están resueltos, es decir, ya sanaron. Entonces aquí vemos levemente estas partes aquí un poco más rosaditas, claritas. ¿Sí ven? ¿Están viendo el mouse? Disculpen, doctores. Sí, doctora. Estas partes más claras de acá muestran una cicatriz. Eso demuestra que el himen fue desgarrado antiguamente. ¿Al cuánto tiempo? Mira, aquí incluso nos dice, nótese la ruptura a horas 4, es decir, por acá. Mira. En el cuadrante de un reloj, los bordes de la lesión están cubiertos por un tejido cicatrizal. ¿Cuánto tiempo? 48 horas hacia atrás. Es muy posible que haya sido el desgarro. ¿Años? ¿Meses? ¿Días? Sí, cualquier cosa. El médico no lo puede determinar. ¿Listo? Ahora estamos viendo otro, que es un himen con desgarro reciente. Aquí en esta parte de acá ustedes ven la herida sangrante, que demuestra que el himen fue roto recientemente. Ahora, obviamente las víctimas no todas son mujeres, ¿no? También hay hombres. Entonces, a los hombres también les van a hacer un análisis del pene. Pero lo que van a revisar en el pene es si encuentran en la parte del glande, la parte del pene, en la parte frontal, en la punta del pene, si encuentran enrojecimientos que ellos denominan eritemas, o si encuentran inflamaciones que se llaman edemas. Edemas, inflamaciones, eritemas, enrojecimientos. ¿Listo? Que también se pueden presentar en las vaginas de las mujeres. Edemas o eritemas. Ahora, a nivel anal, a la víctima, sea hombre o mujer, porque hombres y mujeres tienen anos, se les coloca en posición genupectoral que ustedes la vieron al inicio de esta clase. Y es la misma que está en la primera escena de la parte izquierda de esta diapositiva. Entonces, la víctima está de rodillas, la víctima o paciente está de rodillas, y su pecho y su cuerpo están apoyados sobre la superficie o camilla. Esto permite que el médico pueda con sus manos separar los glúteos mayores y poder proceder a analizar el ano. El ano está compuesto, en principio, doctores queridos, por 2 esfínteres, uno interno y uno externo. La parte externa, que es la que aprendemos a controlar cuando somos niños, es esfínter externo, para poder controlar y saber ir al baño. Ese esfínter de carácter externo también a su vez está compuesto por esta parte circular de acá, que se llama la parte perianal,
que son una serie de rayitas y de tejidos muy sensibles en esa zona y que son los que son analizados en principio por el médico. Y allí también va a imaginarse sobre eso el reloj para poder establecer la ubicación de las posibles lesiones, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, 9, 12, 6, 3. ¿Listo? Ahora, estos son partes o fotos de anos en su parte perianal. Entonces, ustedes ven que a mano izquierda hay un ano normal femenino y a mano izquierda un ano normal masculino. Ojo, no todos los anos son iguales, en el sentido en que no todos traen la misma disposición de estas rayitas que ven a estas alturas del partido, que son supremamente importantes en el dictamen médico legal sexológico. Es decir, hay personas que pueden traer más rayitas o menos rayitas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en la siguiente diapositiva, que es la que están viendo ustedes en este momento, van a encontrar algo que se llaman los hallazgos anormales en región anal. En parte izquierda están viendo un borramiento de pliegues por edema, es decir, una inflamación que hace que esas rayitas que veíamos aquí, inicialmente, estas rayitas de aquí de la mujer o estas rayitas de aquí del hombre, cambien y se desaparezcan. ¿Por qué? Porque hay una inflamación que es como una especie de ampollita, que es un edema. Eso dicen ellos que es un evento reciente. ¿Por qué? Porque las inflamaciones muestran entonces que desde hace muy poco tiempo se produjo la lesión que generó la inflamación y que por eso se denomina un evento reciente. Siempre hay que preguntarle reciente de cuándo. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de los edemas? Es decir, que siempre que una persona es manipulada sexualmente, ¿puede tener un edema? ¿Esa es la única causa posible? No, señores. Resulta que las personas que tienen estreñimientos pueden presentar edemas. Sean hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, cualquiera puede presentar edemas. Pero también es posible que tenga unas enfermedades propias del sistema que generen el edema. Incluso una simple diarrea puede generar edema. Entonces, muchas veces los dictámenes sexuales aparecen, médico-legales sexológicos aparecen con edema, y los fiscales entienden automáticamente y quieren hacerle ver al juez que eso es una interpretación de un hallazgo de carácter sexual, ¿no? Porque el médico no puede saber qué lo causó, solamente está viendo el resultado, pero no sabe cuál es el origen. Ahora, una fisura, que es lo que están viendo a mano derecha, que es lo que implicaría un desgarre, es una ruptura de membranas. Es reciente en este caso, ¿por qué? Porque incluso la vemos abierta y en muchos casos lo podemos ver incluso con sangre. Tenemos edema alrededor porque hay una inflamación y eso sí implica que hay un evento de carácter reciente. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué puede causar una fisura? ¿Un estreñimiento puede causar una fisura? Sí. ¿Que la persona le dé por rascarse el ano con las uñas largas? Sí. Incluso eventos de carácter sexual consentidos pueden generar todas las lesiones que hemos visto tanto a nivel anal como a nivel vaginal. Es decir, una mujer puede tener sangrados, puede tener desgarres, puede tener edemas, puede tener inflamaciones de las partes del introito vaginal en una relación sexual consentida, derivada quizás de un ejercicio excesivo o un mantenimiento excesivo de la relación de carácter sexual, o lo que llaman comúnmente relaciones sexuales con fuerza. Ahora, ¿qué más podemos encontrar a nivel anal? Estas son otros de los hallazgos que nos puede llegar a decir el médico, que son cicatrices, hipotonías y eritemas. Estas cicatrices que están viendo ustedes aquí, donde ven claramente que incluso se desapareció parte del color y de la contextura normal de la región perianal, muestran claramente que aquí hubo un evento de un desgarre que ya terminó, es decir, que ya sanó, superior a las 48 horas, incluso yo pensaría que superior a los 8 días. Eso lo dirá el médico correspondiente. Y eso le muestra a usted un evento de carácter antiguo. ¿Siempre sexual? Volvemos a lo mismo. No se sabe, hay muchos orígenes. Pueden ser mil cosas. Las personas que sufren estreñimiento comúnmente generan desgarros y después generan cicatrices. Hipotonía. La hipotonía es parte del la pérdida del tono normal del ano, es decir, que no está cerrado, sino que está abierto. Y ellos suelen asimilar esto con relaciones de tipo sexual, bajo la creencia o bajo la experiencia, por decirlo así,
de que las personas que mantienen demasiadas relaciones sexuales a nivel anal, entiéndase mal llamados homosexuales, van a perder el tono del ano y entonces el esfínter va a permanecer relajado y se van a hacer popó a toda hora y entonces el ano va a permanecer abierto. Ojo, la hipotonía no tiene que ver necesariamente con eso. Entonces, un ano levemente hipotónico o completamente hipotónico puede estar relacionado con eventos incluso normales. Cada vez que usted va a ir al baño a hacer popó, genera hipotonía. ¿Por qué? Pues porque se abre el esfínter y va a permitir la salida del bolo fecal. Lo que no es normal es que esté abierto o levemente hipotónico al momento del examen si no hay o no se vislumbra un bolo de carácter fecal. Eritemas perianales, enrojecimientos. Volvemos al mismo punto. Los enrojecimientos pueden ser explicados por manipulación a nivel sexual, pero también pueden ser explicados por otros elementos, como por ejemplo, cambios en el pH, cambios, por ejemplo, derivados de limpiarse mal, que genera además quemaduras, enrojecimientos en la zona, o incluso derivados de una quemadura por una diarrea de carácter viral. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿Ninguna? Ok. Entonces, son las 7:42. Ya que no tienen preguntas, les voy a hacer un taller y tienen hasta las 8 para entregarlo. Lo voy a enviar al WhatsApp del grupo en este momento y deben resolverlo de manera individual. ¿Listo? Ya se los envío entonces y lo tienen para enviarlo hasta las 8 de la noche. Doctores, como siempre es un gusto. Dios los bendiga. Los espero sus respuestas entonces por el WhatsApp del grupo a las 8. ¿Listo? Ya les envío entonces el taller. Muchas gracias, para que descanse. Que estén muy bien y chaito. Gracias.